Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Riveros. Hoy nuevamente vamos con la capacitación, la segunda parte, eh, que trata de los aspectos parafiscales y de seguridad social en cuanto a la nómina. Como ya les había dicho, vamos a hablar de los aspectos en cuanto a seguridad social y parafiscales. Entonces vamos a dar inicio hablando de la seguridad social. Pues vamos a hablar de lo que es pensión, salud, riesgos laborales y servicios complementarios. El sistema de seguridad social en Colombia está reglamentado principalmente por la Ley 100 de 1993. Los principales objetivos de esta seguridad social son garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o tienen la capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. También es garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos que establezca la ley y garantizar el cumplimiento de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, empleando mecanismos que permitan cumplir con el principio de solidaridad que está en nuestra Constitución y así poder otorgar acceso a la población que no tiene suficiente capacidad económica, como los campesinos, los indígenas, los artistas, los deportistas, las madres comunitarias, entre otros. Los principales componentes del sistema de seguridad social son el Sistema General de Pensiones, el Sistema de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos Laborales y tenemos otro que son los servicios sociales complementarios. Iniciemos hablando del Sistema General de Pensiones. ¿Cuál es el objetivo principal de este sistema? El objetivo es garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, de la invalidez y de la muerte. En este sistema tenemos dos regímenes. Son el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. El primer régimen, el de prima media, es administrado por Colpensiones, por una entidad pública. Y el segundo es administrado por entidades financieras privadas bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Bueno, vamos a mirar las características, pero al mismo tiempo vamos a ver lo que nos está diferenciando cada uno de estos regímenes. Entonces tenemos que el régimen de prima media es un fondo común para toda la población, mientras que el régimen de ahorro individual con solidaridad constituye una cuenta de ahorro individual. En el régimen de prima media, el valor de la pensión depende del tiempo acumulado y del salario base de cotización. En el de régimen de ahorro individual, el valor de la pensión va a depender de qué, del capital ahorrado. El régimen de prima media no está sujeto a las variaciones económicas, mientras que el régimen de ahorro individual sí depende de las variaciones económicas. Es decir, en materia económica, los portafolios que manejan estas entidades financieras tienen buenos rendimientos, pues asimismo se van a incrementar mis ahorros. Pero si no tiene buenos rendimientos, pues va a decaer mi ahorro, se va a disminuir mi ahorro. El régimen de prima media es una pensión vitalicia, siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas en la ley. Pues, ¿cuáles condiciones son? Las semanas de cotización y la edad para poderse pensionar. En el régimen de ahorro individual, por el contrario, existen tres modalidades para pensionarse. Uno que es la renta vitalicia, otro que es el retiro programado y otro es el retiro programado con renta vitalicia diferida. En el régimen de prima media, las pensiones se financian con los recursos del fondo común y con las transferencias que hace el gobierno para poder garantizar los pagos de las mesadas, mientras que en el de ahorro individual las pensiones se pagan con el ahorro individual de cada uno de los afiliados. En el régimen de prima media no va a existir una cuenta individual, sino que se basa sobre las semanas cotizadas. En este régimen no es heredable en caso de que no haya beneficiarios. En el de ahorro individual, el capital acumulado es del pensionado y es heredable. ¿Qué quiere decir que sea heredable? Cuando en el de prima media, si el pensionado muere y no tiene beneficiarios, o sea, no tiene ni los hijos, ni la cónyuge o el cónyuge, hasta ahí llegó su pensión. Ahí nadie más va a recibir esta pensión. Mientras que en el de régimen de ahorro individual, si el
pensionado muere, se le va a entregar, si no tiene herederos, ni cónyuge, ni hijos, el dinero que tenga se le va a entregar a la persona en grado de consanguinidad que siga como heredero. En el régimen de prima media no se pueden hacer aportes voluntarios a pensión para aumentarla y anticiparla. En el de ahorro individual, por el contrario, sí se pueden hacer aportes a fondos de pensión con el fin de incrementar el monto de pensión y anticiparla. En el régimen de prima media, el valor de la pensión no puede superar el 80% del ingreso base de liquidación ni superar los 20 salarios mínimos legales. Y en el de ahorro individual, el valor de la pensión no tiene límite, siempre y cuando el ahorro la pueda financiar. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo en el régimen de ahorro individual, entre más ahorro tenga, pues más dinero podré llegar a pensionarme. Mientras que en el de prima media tiene un límite para su pensión, que no puede superar el 80% del ingreso base de liquidación ni superar los 20 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, que hoy en día lo máximo con lo que se podría pensionar una persona serían, el salario mínimo está en 828.116 por 20. Serían 16.562.320 pesos. Ese es el valor máximo de pensión. Ahora tenemos requisitos se necesitan para la pensión de vejez, para la pensión por invalidez y para la pensión de sobrevivientes. En el régimen de prima media en pensión para vejez existen diferencias entre el régimen de prima media y el ahorro individual. En prima media depende de las semanas cotizadas y de la edad. Actualmente en edad tienen que haberse cumplido 55 años de edad si es mujer y 60 años si es hombre. Sin embargo, a partir del 1 de enero del 2014, la edad se incrementa a 57 años para mujeres y 62 para hombres. Y deben haber cotizado un mínimo de semanas. Es así, 1.200 en 2011, 1.225 para 2012, 1.250 en 2013, 1.275 en 2014 y a partir del año 2015, 1.300 semanas se tienen que haber cotizado. En el régimen de ahorro individual, pues el requisito es tener en su cuenta de ahorro individual un capital que les permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, reajustado anualmente según la variación porcentual del IPC. Para el cálculo del monto de la pensión se tendrán en cuenta los rendimientos generados por las administradoras de fondos de pensiones y el valor del bono pensional cuando existiera este bono pensional. La edad de pensión puede ser a cualquier edad. Lo importante es tener lo de su ahorro individual. Estos requisitos los podemos ver en el artículo para régimen de prima media, en el artículo 33 de la Ley 100 y el de ahorro individual en el artículo 64 de la Ley 100. Miremos los requisitos de la pensión que se deben tener para la pensión por invalidez. Entonces, esta pensión por invalidez, ¿a quién se le otorga? Entonces, se le otorga a las personas que por cualquier causa de origen no profesional y no provocada intencionalmente pierden el 50% o más de su capacidad laboral. Sin embargo, el afiliado debió haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez. Los menores de 20 años de edad solo deben acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez. Dependiendo de la gravedad de la invalidez, se determina el monto de pensión que se va a recibir. Con el 50 al 65% de pérdida de la capacidad laboral, se recibirá el 45% del ingreso base de cotización con un incremento de 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500. Si se pierde el 66% o más de la capacidad laboral, se recibirá un 54% de este ingreso base y se incrementará en un 2% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 800. No obstante, ninguna pensión puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente ni superior al 75% del ingreso base de cotización. Ahora bien, requisitos para pensión de sobrevivientes. Entre estos tenemos, esta pensión puede otorgarse a los beneficiarios del pensionado o del afiliado que fallezca
que fallezca, habiendo cotizado como mínimo 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de su muerte. Si la persona que fallece estaba pensionada por vejez, el monto de la pensión será del 100% del monto de lo que estaba recibiendo. Pero si el fallecido aún se encontraba aportando, el monto será del 45% del ingreso base de cotización, incrementado en el 2% por cada 50 semanas adicionales a las 500 primeras, sin que exceda del 75% del ingreso base de cotización. Este límite básicamente es igual al límite que se establece en la pensión por invalidez cuando se pierde el 66% o más de la capacidad laboral. Eso es a quienes se les da y cómo se les da, y los requisitos que se requieren, valga la redundancia. Las pensiones de sobrevivientes, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios? O sea, los beneficiarios solamente van a ser los siguientes: el cónyuge o compañero o compañera permanente con 5 años de convivencia, los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y que en el momento de la muerte del afiliado o pensionado dependan económicamente de esto. Lo recibirán los hijos inválidos con dependencia económica del fallecido, los padres si dependían económicamente de la fallecido cuando no hayan hijos ni cónyuge, y los hermanos inválidos que dependían económicamente del pensionado o el afiliado. Bueno, el porcentaje de cotización en pensión obligatoria es del 16% sobre el salario, y este porcentaje se divide una parte para el empleador y otra parte para el trabajador. El empleador pagará el 12% y el trabajador el 4%. Esto está reglamentado con la Ley 797 de 2003 en su artículo 7. Ahora miremos el sistema de salud. Entonces podemos decir que este sistema de salud está reglamentado pues igual por la Ley 100 de 1993, pero antes de esta ley, este sistema tuvo 3 etapas fundamentales. La primera etapa fue tras la promulgación de la Constitución de 1886 y más o menos se fue como hasta 1970. ¿Qué pasó? En esta etapa, las acciones de salubridad pública se limitaban a atender aspectos de carácter sanitario, y la atención preventiva y curativa en salud era financiada al 100% por los usuarios y en algunos casos por entidades de caridad. Después, en 1949-1950, se crea la Caja Nacional de Previsión y el Instituto de Seguros Sociales. La Caja Nacional de Previsión era encargada de atender la salud de los empleados públicos, y el Instituto de Seguros Sociales atendía las necesidades en salud de los empleados privados con un empleo formal. Ya la segunda etapa va a iniciar en el año de 1970 y va hasta 1989, donde se crea el Sistema Nacional de Salud, que el gobierno lo que hacía era transferir recursos directamente a la red de hospitales públicos del país, pero las necesidades de salud de la población, pero esto no fue suficiente, no atendía de manera íntegra las necesidades de salud. Entonces, posteriormente y ya con la nueva constitución, bueno, la tercera y última etapa que inicia en 1990 con la expedición de la Ley 10, que lo que hace es hacer una reorganización del Sistema Nacional de Salud que se había creado en 1970. Y este periodo se prorrogó hasta 1993, cuando ya fue expedida la Ley 100 del 93. Y esto pues bajo todos los principios de la Constitución Política de 1991. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del sistema de salud? O los objetivos del sistema de salud, pues uno es mejorar el estado de salud de la población, otro es evitar la progresión y desenlaces adversos de las enfermedades, enfrentar también los retos del envejecimiento de la población y la transición demográfica, y disminuir las inequidades
en salud. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se está pretendiendo o lo pretende ese sistema de salud es que haya una cobertura total en salud para la población, tanto para la población que puede contribuir como para aquella población que es de escasos recursos y no cuenta con un ingreso suficiente para poder estar en el sistema. Este sistema de salud, entonces la estructura de este sistema está conformada por el Estado, por los aseguradores y por los prestadores. Entonces el Estado actúa como un ente de coordinación, de dirección y de control, bajo y encabeza o el Estado representado por el Ministerio de Salud, por la Comisión de Regulación en Salud y por la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, estos entes vigilan y controlan a los actores del sistema. También están los aseguradores, que son las entidades privadas que aseguran a la población, actúan como intermediarias y administradoras de los recursos que provee el Estado y son las llamadas entidades promotoras de salud, las EPS, y las administradoras de riesgos laborales, las ARL. También están los prestadores, que son las llamadas IPS, instituciones prestadoras de salud. Entonces aquí está el conjunto de hospitales, clínicas, laboratorios que prestan directamente el servicio a los usuarios y aportan todos los recursos necesarios para la recuperación de la salud y la prevención de la enfermedad. También este sistema de salud se cuenta con dos regímenes, que son el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo es el sistema de salud mediante el que todas las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y los jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago hacen un aporte mensual, o más bien, entonces aquí todas estas personas que tienen una capacidad de pago pues hacen una cotización mensual. Y está también el régimen subsidiado. Entonces en este régimen el Estado subsidia la afiliación a la población sin empleo, es decir, se subsidia a toda la población que es considerada vulnerable, quien no tiene capacidad de pago que le permita cotizar al sistema. Por lo tanto, quienes ingresan reciben unos subsidios, ya sean totales o parciales, esto es de acuerdo a cómo estén calificados en el SISBEN. Bueno, y el porcentaje de cotización en el sistema de salud es del 12.5. Igual en pensión, una parte corresponde al empleador y otra parte corresponde al trabajador. Estos porcentajes fueron reglamentados con el artículo 204, que fue modificado con el artículo 10 de la ley 1122 del 2007. Más adelante, cuando estemos viendo la liquidación de aportes, nos vamos a dar cuenta que no todos contribuyentes del sistema cotizan para el sistema de salud. Hay una excepción tributaria para algunos de ellos y deben tener unos requisitos, pero pues eso lo vamos a mirar cuando pasemos a la parte de liquidación de los aportes. Básicamente le está quitando es la responsabilidad a sociedades y personas jurídicas y asimiladas de hacer esta contribución. Si vemos el artículo 114 raya 1 del Estatuto Tributario, podemos observar que 114 raya 1 fue adicionado por el artículo 65 de la Ley de Reforma Tributaria de 1819 de 2016. Esta ley estableció que personas jurídicas se encuentran exoneradas del aporte a salud, pero pues esas personas deben cumplir unos requisitos. Los requisitos son declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, que tengan trabajadores que devenguen individualmente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. ¿Por qué se dio ese cambio? Bueno, también decimos que las personas naturales que tienen empleados también pueden acceder a este beneficio. Igual, deben ser empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales y que el empleador tenga 2 o más trabajadores. Pero ¿por qué se dio este beneficio? Este beneficio se dio porque inicialmente se creó
un impuesto que se llamaba el CRE. Este impuesto lo que hacía era ese porcentaje que se destinaba para el beneficio inicialmente se le daba a la caja de compensación, a lo que era la parte parafiscal, que era ICBF y SENA. Caja de compensación no daba el beneficio porque la caja de compensación es administrada por un ente privado y el Estado no puede estar subsidiando a entes privados. Se dio para el ICF y para el SENA. Y además, entonces se dio para la salud. Que hacían los contribuyentes era que no aportaban al sistema de salud, ¿sí? Su parte, la parte que correspondía al Estado, que eran 8.5, sino que pagaba un impuesto de renta para la equidad, se llamaba, que le llamaron renta CRE. Entonces él aportaba, pagaba ese impuesto y tenía este beneficio. Actualmente ese impuesto ya no existe. Entonces ese impuesto lo cambiaron y lo que hicieron fue, cambiaron fue como el nombre y cambiaron la forma en cómo era su liquidación. Anteriormente ese impuesto, digamos que se hacían unas retenciones por las compras que se hacían. Hoy en día lo que se hace es cada vez que yo vendo, hago una autorretención a título de renta y esa autorretención la declaro en mi formulario de retención en la fuente y posteriormente al final del año todos esos anticipos que di de mi puesto de renta los descuento de mi renta, del mecanismo como opera hoy en día. Ahora miremos el sistema general de riesgos laborales. Este es un sistema destinado, el objetivo es prevenir y proteger a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Este sistema hace parte de la seguridad social, fue reglamentado en la Ley 100 y está dirigido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. En este sistema existen unas clases, ¿sí? O unos rangos para poder cotizar. Entonces tenemos la clase 1, la 2, la 3, la 4 y la clase 5, que es el riesgo máximo. Pero entonces, ¿sobre qué? Digamos que cuando yo tengo unos riesgos, tengo una empresa constructora, por decirlo así, y ahí tengo diferente tipo de riesgo, porque yo tengo un personal, porque si la empresa tiene un personal administrativo, pero también tiene un personal operativo, que es el personal que está en obra. ¿Bajo qué riesgo tendría que cotizar? Sobre el menor, que sería el administrativo, que es del 0.522, o sobre el mayor riesgo, que sería el de los operarios de construcción, que sería el 6.9. Lo primero que nosotros debemos aclarar es que una empresa puede cotizar sobre diferentes clases de riesgo, dependiendo el centro de trabajo que tenga, o por decirlo así, si lo hablamos contablemente, el centro de costos que tenga. Esto quedó establecido en el artículo 25 del decreto ley 1295 de 1994, en donde ese artículo habla de la clasificación de las empresas y en el literal segundo dice que cuando una misma empresa tuviese más de un centro de trabajo, podrá tener diferentes clases de riesgo para cada uno de ellos por separado, bajo una misma identificación, es decir, bajo un mismo NIT. Siempre que exista diferenciación clara en la actividad que desarrollan, en las instalaciones locativas y en la exposición a factores de riesgo ocupacional. Es decir, que aquí me está diciendo, bueno, la empresa puede cotizar sobre diferentes riesgos, pero tiene que estar bien diferenciado cuál es la actividad que desarrolla cada uno de esos empleados que están clasificados en cada categoría o en cada clase. Bueno, entonces ahí decimos que sí, que las empresas pueden entonces cotizar sobre diferentes tipos de riesgos. Y ahora miremos como la última parte de este sistema de seguridad social, que son los servicios sociales complementarios. Y estos servicios sociales complementarios tratan acerca de los auxilios a los ancianos, a los indigentes, y tiene como objetivo apoyar estas condiciones. Los ancianos que están en indigencia deben cumplir unos requisitos y uno es que debe ser colombiano, debe tener más de 65 años, debe residir por más de 10 años en Colombia, debe ser carente de recursos y
deben residir en una institución especializada. Esos son básicamente los requisitos que se tienen para poder acceder a esos servicios sociales complementarios. ¿Sí? Básicamente es algo como para no desproteger a esas personas mayores habitantes de la calle. Ahora vamos a ver los aspectos de seguridad social, los aspectos parafiscales, en parafiscalidad. Entonces vamos a hablar como unos aspectos generales, vamos a tocar el tema nuevamente de la exoneración y vamos a hablar de cada uno de sus componentes, que son la caja de compensación familiar, el SENA y el ICBF. Entonces, vamos a decir que los aportes parafiscales son una contribución obligatoria que algunas empresas deben realizar a lo que ya habíamos dicho, al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar por cada empleado que tengan. Con el fin de que estas entidades, el SENA, el ICBF y las cajas de compensación, cumplan los objetivos para los cuales fueron creadas. Decimos que algunas empresas, dado que existe una exoneración para personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes de renta por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, los porcentajes que se deben pagar a cada una de las entidades son: al SENA aporta el porcentaje es del 2%, al ICBF es el 3% y a las cajas de compensación el 4%. Entonces hay algunas empresas que no aportan ni al SENA ni al ICBF, pero todas sí deben contribuir, sí deben aportar a las cajas de compensación. Y es porque la caja de compensación no es una entidad del gobierno. Y digamos que el Estado no puede financiar entidades privadas. Entonces, igual los requisitos son que tengan empleados que individualmente ganen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes y que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Y pues igual esta exoneración se replica en las personas naturales que sean empleadoras. Las cajas de compensación familiar son una entidad, como ya lo había dicho, de carácter privado, son sin ánimo de lucro y de naturaleza solidaria. Estas cajas de compensación fueron creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores. ¿Y cómo la mejoran? Por medio de la gestión y la entrega de subsidios y servicios de una parte de los aportes de seguridad social que realizan los empleadores. Entre los beneficios que entregan las cajas de compensación, pues podemos encontrar beneficios en salud, beneficios en educación, en recreación, en cultura, en turismo, en deporte, en vivienda, en crédito y en microcrédito. Entonces, estas cajas de compensación entregan un subsidio monetario a las personas, también entregan subsidios de vivienda, se otorgan el subsidio para la compra de vivienda, tienen centros vacacionales para que las familias puedan ir a compartir de educación. Hay cajas de compensación que tienen sus entidades educativas y a las que pueden ingresar los hijos de los afiliados a unos costos relativamente bajos. Ahora bien, el SENA tiene como opción capacitar a todos los colombianos para que adquieran el conocimiento y destrezas necesarias para que logren una adecuada inserción y desempeño en el campo laboral. ¿Qué es lo que le dice el Estado a los empresarios? Le dice, bueno, yo creo una entidad, capacito el personal para que pueda desempeñar unas funciones adecuadas en su empresa. Lo capacito en todas las áreas que hay en la empresa. Por ejemplo, si necesita un operario de máquina plana, en el SENA están las capacitaciones para operario máquina plana, por decirlo así. Y a cambio de eso, usted me da una cuota a mí. Hay un doble beneficio porque pues se está capacitando a la gente, se le está dando educación a la gente y al mismo tiempo está tecnificando la empresa, la gente, pero esa tecnificación va en pro de la empresa porque pues con personas que tengan mayor capacitación, todo lo que haga la empresa pues va a ser muchas ventajas. Entonces, tecnificó el personal, pero la empresa también se está tecnificando. Las empresas tienen unas obligaciones para con el SENA y no es solamente dar ese aporte
del 2%, sino también el Estado le dice, bueno, entonces usted también va a ayudarme a darle esa experiencia profesional a las personas que yo estoy capacitando. Entonces usted me va a contratar aprendices. ¿Quiénes deben contratar esos aprendices? Pues todas las empresas privadas desarrolladas por personas naturales o por personas jurídicas que realicen cualquier tipo de actividad excepto la construcción. Un número de trabajadores no inferior a 15. Estas están obligadas a contratar aprendices. Esta obligación también cobija a las empresas industriales y comerciales y economía mixta. La cuota de aprendices es uno por cada 20 trabajadores. La empresa privada debe contratar un aprendiz por cada 20 trabajadores. Pero también digamos que hay otra opción adicional para contratar aprendices. Esto lo deben hacer, solamente aplica para las personas que o los empleadores que no estén exceptuados de contratar aprendices, pero lo pueden hacer de forma voluntaria. Esto siempre y cuando ellos no hayan reducido personal de la empresa en los 3 meses anteriores a la fecha que soliciten al SENA el beneficio, ni la reduzcan durante el término de los contratos de aprendizaje. ¿Y ellos qué pueden hacer? Las empresas que tengan entre 1 y 14 empleados pueden contratar hasta el 50% del número total de empleados como aprendices. Entre 15 y 50 empleados, el 40%, entre 51 y 200 empleados, el 30%, y empresas con más de 200 empleados hasta el 20%. Todas las condiciones del contrato y las obligaciones que tiene la empresa y los derechos y obligaciones de los aprendices son los mismos o son las mismas condiciones que tienen los aprendices en los contratos normales de aprendiz. Y estas condiciones adicionales para contratar aprendices está reglamentada bajo el decreto 1334 del 27 de julio del 2018. Ahora bien, si se contratan aprendices con discapacidad no superior al 25%, entonces se va a reducir en un aprendiz la cuota asignada al empleador hasta alcanzar una disminución máxima del 50% en la cuota de aprendices. Por ejemplo, una empresa que esté obligada a contratar 10 aprendices. Si contrata uno con discapacidad, tendrá que contratar 8 personas adicionales, 8 aprendices adicionales para cumplir con su cuota. ¿Por qué? Necesita contratar 10, pero contrata uno, entonces el SENA le dice, bueno, entonces yo reduzco en uno su cuota. Con 8 normales, 8 personas sin discapacidad y una con discapacidad, ya cumpliría su cuota de las 10. Si contrata 2 con discapacidad, tendrá que contratar 6. Y si contrata 3 con discapacidad, tendrá que contratar solamente 5. ¿Y esto por qué? Porque no puede exceder la cuota máxima del 50%. Es decir, que si su cuota máxima de aprendices es 10, lo máximo que puede tener aprendices son 5. Si el empleador no desea contratar aprendices, puede monetizar. ¿Y esta monetización qué es? Es darle un dinero adicional al SENA para no tener aprendices. Esta cuota resulta de multiplicar el 5% del número total de trabajadores, excluyendo los trabajadores independientes y los trabajadores transitorios por un salario mínimo legal vigente. Entonces, ejemplo, una empresa con 20 trabajadores. Entonces, tomamos los 20 trabajadores, los multiplicamos por el 5%, eso nos da 20 por el 5%, eso me da 1, y ese 1 lo multiplico por el salario mínimo legal vigente, es decir, que la cuota de monetización serían 828.116. Ahora, si la empresa tiene 50, lo multiplico por el 5%, eso me da 2.5 y eso lo multiplico por 828.116, eso me da la cuota a monetizar es de 2.070.290 pesos. Esta es la opción de contratar aprendices con discapacidad para poder disminuir mi cuota de aprendices, y está la opción de monetizar cuando no deseo contratar aprendices. Ahora bien,
miremos el Instituto de Bienestar Familiar. Este tiene como objetivo propender el bienestar de los niños de bajos recursos y de la familia en general. Es una entidad encargada de proteger los derechos de los menores de edad que no cuentan con los recursos necesarios para procurarse los cuidados mínimos como el suministro de alimentos, el vestido, la vivienda o la educación. Los que financian esta entidad provienen del aporte que hace todos los empleadores obligados a realizar aportes para fiscales y el aporte equivale al 3% del salario de cada trabajador. Vamos a ver lo que es la parte de liquidación de aportes. Entonces miremos la base o el ingreso de cotización. Vamos a determinar la definición del IBC, el ingreso base de cotización, los límites en ingresos no constitutivos de salario y los diferentes cálculos del ingreso base de cotización, ya sea con salario que tenga un componente de ingreso no constitutivo de salario, ingreso base de cotización con salario integral y el ingreso base de cotización para un trabajador que se encuentre en vacaciones. Podemos decir que el ingreso base de cotización es el monto del salario del trabajador, excluyendo aquellos pagos que la ley o las partes han considerado como no constitutivo de salario. Lo podemos encontrar en el Código Sustantivo Laboral en el artículo 128. Entre los pagos que forman parte del ingreso base de cotización tenemos el salario como tal, las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, las comisiones y los pagos en especie en la proporción que excede la parte no constitutiva de salario. Digamos que ese artículo 128 nos dice que cuáles son los pagos que no me constituyen salario. Entonces el artículo dice que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos octavo y noveno, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, la habitación o vestuario, las primas extralegales, primas de vacaciones, de servicios o de Navidad. Lo que me dice a mí o lo que nos dice el artículo 128 respecto a los pagos que no constituyen salario. Y pues es natural que los pagos, digamos que por gastos de representación, por medios de transporte y por, digamos que elementos de trabajo, entre otros, no deban formar parte del salario. No son ingresos que vayan a incrementar el patrimonio del trabajador, porque pues digamos que aquí estamos hablando más como una especie de reembolso de lo que el empleado debió gastar para poder desarrollar su actividad laboral. Este artículo me dice que el trabajador y la empresa pueden pactar determinados conceptos y valores que no constituyan salario, pero que esto debe estar contenido en el respectivo contrato y que debe ser de mutuo acuerdo. Es importante tener en cuenta y hacer énfasis en que tanto a los empleadores como a los trabajadores, que los pagos no constitutivos de salario no pueden superar el 40% del total de la remuneración recibida por el trabajador. Esto quedó consagrado en el artículo 30 de la ley 1393
de 2010. Miremos cómo opera este límite que nos muestra este artículo de la ley 1393. Vamos a suponer que tenemos una persona, un trabajador con un salario mensual de 1.000.000 de pesos y que hay una parte no constitutiva de salario por 800.000 pesos. Es decir, le están diciendo, bueno, a usted le vamos a dar una vivienda, por ejemplo, y eso va a ser no constitutivo de salario y el valor de esa vivienda es de 800.000 pesos. Es decir, que el trabajador va a tener una remuneración total de 1.800.000 pesos. 1.000.000 en dinero y 800.000 pesos en especie. A este valor, a este 1.800.000 pesos, tenemos que aplicarle el 40% para determinar ese límite que nos dice el artículo 30. Entonces, al aplicar al 1.800.000 el 40%, nos da que el límite son 720.000 pesos. Es decir, que hay un exceso de la parte no constitutiva de salario de 80.000 pesos. Por tanto, ese exceso se lo debemos sumar al salario mensual y así constituirá ingreso base de cotización. Es decir, que mi ingreso base de cotización no va a ser 1.000.000 de pesos, sino va a ser 1.080.000 pesos. Ahora miremos la forma de establecer el ingreso base de cotización para un salario integral. Para determinar esto, debemos tener presente lo consagrado en el artículo 18 de la ley 100 de 1993, en donde nos dice que el salario integral no está exento de la cotización al Sistema General de Pensiones, que nos dice que las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo modalidad de salario integral se calculará sobre el 70% de dicho salario. De igual forma intervino la ley 789 de 2002 en su artículo 49, cuando me habla de la base para el cálculo de los aportes parafiscales, dice que se debe interpretar con autoridad el artículo 18 de la ley 50 de 1990 y se entiende que para la base de todos los aportes parafiscales es el 70%. Esto se aclara porque cuando la norma decía que había haber una disminución en un 30%, ha dado lugar a numerosos procesos. Pues no se sabe si el salario debe ser multiplicado por el 0.7 o dividido entre el 1.3. Y ya, pues más adelante lo vamos a explicar. Aunque la UGPP ratificó que es el 70% del total de la remuneración. Vamos a mirar con un trabajador que tiene un salario integral de 10.765.508. Su salario integral son 10 salarios mínimos legales vigentes, que para la actualidad son 8.281.160 de salario mensual, más una carga prestacional que me dice la norma que es del 30% adicional, que son 2.484.348, lo cual me va a dar un total de remuneración de 10.765.508. Al yo aplicarle el 70% del total de la remuneración, me daría un IBC, un índice base de cotización de 7.535.856. Uno esto y parecería lógico. ¿Por qué? Pues yo no debería aportar sobre esta carga prestacional porque es como un ingreso no constitutivo de salario. Entonces, entre tanto que en esa carga prestacional va a estar la prima, las cesantías y los pagos de aportes. Cesantías. Si nosotros miremos mi carga, me dice que es sobre el 70% de los 10.765.000. Y la discusión es que si yo tomo estos 10.765.000, los divido entre el 1.3, me va a dar exactamente los 8.281.000, que es lo que me dice que son mis 10 salarios mínimos legales vigentes. Es un beneficio para el empleado. ¿Por qué? Porque el ingreso base de cotización está disminuido en 745.000 pesos. No está realizando aporte, pero pues yo creería que el aporte debería hacerse sobre los 8.281.000, que es el salario real que está recibiendo el trabajador. Ahora vamos a ver un ejemplo: trabajador en vacaciones.
En esta parte, la norma me dice que durante el tiempo que el trabajador permanezca en vacaciones, se le debe garantizar su derecho a la seguridad social y en consecuencia se deben realizar todos los respectivos aportes. En cuanto a los riesgos laborales, pues no se debe hacer, no se deben liquidar ni pagar riesgos laborales, puesto que tiempo de vacaciones no va a haber ningún riesgo laboral dado que no está trabajando. Pero en el pago de los parafiscales correspondientes al SENA, al ICBF y a la caja de compensación al subsidio familiar, si debe tomarse las vacaciones, harán parte del índice base de cotización. Entonces, una persona que inició vacaciones el 16 de abril del 2019 y finaliza vacaciones el 6 de mayo del 2019. Sus días de vacaciones totales son 21 días, tiene un sueldo de 1.000.000 de pesos y tiene el valor del día es de 33.333 pesos, que es tomar el 1.000.000 de pesos, dividirlo entre los 30 días. Entonces, ¿cómo va a ser la cotización durante el mes de abril? Vamos a tomar los días laborados, 15 días, por el valor del día, eso me da un índice base de cotización de 500.000 pesos y sobre eso, esos días laborados voy a aportar a salud, a pensión y al ARL. Respecto a los días que está en vacaciones, la norma que me dice, el artículo 3.2.5.1 del decreto 780 de 2016 establece que las cotizaciones durante vacaciones y permisos remunerados se causará en su totalidad y el pago de los aportes se efectuará sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas vacaciones o permisos. Es decir, que para liquidar lo que es salud y pensión, se debe tomar como referencia el índice base de cotización del mes anterior al inicio del disfrute de las vacaciones. Aquí lo que vamos a tomar es igual los mismos 15 días, que son los instantes que me queda para cotizar todo el mes, y sobre eso cotizo salud, pensión, pero ARL no. En el mes de mayo, ¿qué voy a hacer? El señor va a laborar 24 días. Laboró 24 días, el índice base de cotización va a ser 800.000 pesos y con esto voy a calcular aporte a salud, a pensión y a ARL porque ya está laborando. Pero durante los 6 días de mayo que estuvo en vacaciones, pues tomaré el mismo valor del salario del día, lo multiplico por los 6 días, calculo salud, pensión, ARL no liquidó ARL, riesgos laborales, porque no estuvo trabajando. Ahora bien, miremos qué pasa, cómo sería el comportamiento si yo liquidara todo en el mes de abril. ¿Qué es lo que está recibiendo el trabajador? El trabajador me está recibiendo, en abril me recibe 15 días de sueldo, días laborados, y va a recibir 21 días de vacaciones, es decir, que va a recibir 1.200.000 pesos. Entonces, si nosotros tomamos este 1.200.000 como índice base de cotización, la cotización total de aportes al sistema de seguridad social serían de 348.000 pesos en el mes de abril. Y si vemos acá en el mes de abril, el total de aportes en el mes de abril es de 287.610 pesos. Tengo una diferencia de este menos de 60.654 pesos. Estaría cotizando más en abril de lo que debo cotizar. Ahora bien, para el mes de mayo, ¿qué va a recibir el empleado? Él va a recibir 800.000 pesos. Días de vacaciones no va a recibir porque todos los días le fueron pagados en el mes de abril. O sea que el ingreso total va a ser de 800.000 pesos. Ahora bien, con estos 800.000 pesos en su liquidación de aportes le va a dar 232.176. Va a liquidar menos aportes si lo hace de esta manera. Y en resumidas cuentas, pues, vamos, si yo uno los 2 meses, la única diferencia que se me va a presentar son diferencias son de 3.654 pesos que corresponde a la liquidación de ARL. Lo único que tendríamos esa diferencia al consolidar los 2 meses. Pero si los tomamos por separado, en cada mes nos va a generar una diferencia mayor, dado que estamos tomando un ingreso total con vacaciones en un mes y en el otro tomaríamos un ingreso solamente por el tiempo laboral.
Y para efectos de liquidación de los parafiscales, en el momento que se está en vacaciones, pues debemos tener en cuenta lo señalado en el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, que me dice que para efectos de la liquidación de los aportes al régimen subsidiado familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Escuela Superior de Administración ESAP, escuelas industriales e institutos técnicos, se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral, cualquiera que sea su denominación, y además los verificados por los descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales. Es decir, para liquidar la base de cotización del sistema de parafiscales, debo tener en cuenta el valor reconocido al trabajador por las vacaciones disfrutadas, compensadas en dinero o pagadas en la liquidación del contrato. Pero cuando las vacaciones no son disfrutadas, sino que se compensan en dinero, la Corte Suprema de Justicia, mediante jurisprudencia, aclara que cuando se pagan estas vacaciones en dinero, ya sea durante la relación laboral o al finalizar de esta, por tener la connotación de indemnización compensatoria y no de factor salarial, no deben hacer parte de la base para calcular los aportes a seguridad social. Es decir, cuando yo liquido al empleado definitivamente, entonces esto no va a ser una remuneración, sino que esto va a ser es algo indemnizatorio. Entonces no las debo tener en cuenta. Bueno, entonces esto fue todo lo de la segunda parte de esta capacitación, en donde hablamos de los aspectos de seguridad social y para fiscalidad. Es importante que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos, porque no tenerlos en cuenta podría conllevar a sanciones por parte de la unidad de gestión para fiscalidad de la UGPP. Muy importante que tengan en cuenta esta parte que muchas veces en las empresas no lo tienen muy claro, que es la parte de las vacaciones de los empleados y cómo pueden liquidar los aportes cuando los empleados están disfrutando de sus vacaciones y o cuando los empleados se les ha liquidado definitivamente y pues tienen un rubro correspondiente a las vacaciones. Espero que esta capacitación sea de utilidad para todos ustedes. Nos estaremos viendo en una próxima capacitación. Es hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su tiempo y su atención.